A los emperadores del mar se los conoce a 4 piratas que gobiernan en los mares del Nuevo Mundo, gobernando sobre islas y otras tripulaciones piratas. Y antes de la abolición del sistema de los Shichibukai, constituían uno de los llamados 3 grandes poderes junto a la marina y el grupo ya mencionado. Los 4 emperadores no suelen ser piratas aliados y tampoco son enemigos unos de otros de manera obligatoria. Más bien, los 4 se manejan libremente la mayor parte del tiempo, con excepciones como por ejemplo la alianza entre Kaido y Big Mom en Onigashima, y por lo general todos con un mismo objetivo, que es encontrar el One Piece. En la actualidad se desconoce la cantidad de tiempo que llevan gobernando la segunda mitad del Grand Line, pero más de 6 años es seguro, ya que Shanks es hace esa cantidad de tiempo que ya se nos mencionó que era un emperador. También se desconoce si por ejemplo durante la era de Roger era utilizado el término de emperador o el sistema ya existía, pero yo personalmente creo que no, ya que la piratería es después de la muerte de Roger que se empezó a transformar más o menos como en una especie de negocio, principalmente en el bajo mundo, y se empezaban a implementar los sistemas. Pero saben que no lo descarto totalmente, ya que recordemos que tanto la marina como el sistema de los Shichibukai fueron creados para mantener controlados a los emperadores, y claramente la marina existía antes de la muerte de Roger. Y tal vez, ¿quién dice que los Shichibukai en ese entonces existían y los conformaban otro grupo de piratas? Por ende, yo creo que a raíz de esto, es muy probable que los emperadores, el título emperador y los famosos 4 emperadores hayan existido desde hace mucho tiempo antes de la muerte de Roger. Un ejemplo de lo que es el considerado equilibrio de poderes sería durante la batalla de Marineford, en donde la marina y los Shichibukai tuvieron que unir las fuerzas para luchar contra Barba Blanca, su tripulación y las tripulaciones aliadas. Pero fue tras la llegada de Shanks y su tripulación que puso fin de inmediato a la guerra, mostrando el poder y la influencia que tienen sin necesidad de poder llegar a la lucha. Pero de eso ya voy a retomar un poco más adelante. Ya de por sí, la posibilidad de que 2 o más miembros de los 4 emperadores terminen formando una alianza ya es suficiente amenaza como para sembrar el pánico en el gobierno mundial, como se vio, obviamente de manera inútil, de tener la reunión entre Barba Blanca y Shanks. Y es que el gobierno mundial tuvo miedo de que estos 2 emperadores pudieran unirse, y así formar una alianza y generar una amenaza mucho más importante que perturbaría el equilibrio entre los 3 grandes poderes. Cada uno de los emperadores gobierna un gran territorio dentro del Nuevo Mundo. De esta manera proporcionan protección a todos aquellos que viven en las islas, manteniéndolas a salvo de la invasión de cualquier banda pirata. Por ejemplo, el territorio de Big Mom, Totoland, está fuertemente protegido por navíos de reconocimiento y atalayas, por ejemplo, además de 34 ministros como parte de su administración. Cada uno de ellos administra los asuntos de cada una de las islas subsidiarias de su territorio. Mientras que tenemos a otros emperadores como lo es Kaido, por ejemplo, que él básicamente tomó Wano y lo hizo su territorio, pero salvando la parte en la que protege a sus habitantes a base de ofrendas o dinero, sino que los explota y les chupa huevos y se mueren. Mientras que por otro lado teníamos a Barba Blanca, que él tenía territorios bajo su poder, pero lo hacía para que otros piratas no quieran hacerse los malos en la isla, ya que si lo hacían, la furia de uno de los emperadores, y en este caso Barba Blanca, iba a caer sobre ellos. O sea, que lo hacía como un método de generar miedo en los piratas que se quieran hacerlos vivos en las islas. Actualmente, Luffy, quien ya se hizo miembro oficial de los 4 emperadores tras derrotar a Kaido, tiene como únicos territorios a la isla Yojin y a Wano. Yo, personalmente, creo que el sistema de emperador en One Piece es un movimiento muy inteligente por parte de Oda para mostrarnos y contarnos quiénes son los personajes más poderosos en la obra, como para tener en cuenta una escala de poder a la que los protagonistas tienen que apuntar. Aunque con el tiempo creo que se le empezó a dar más importancia, no solo qué tan peligrosos o amenazantes son en cuestiones de poder, sino también que representen una amenaza para el gobierno mundial. Les voy a dar un ejemplo que lo relaciono con una opinión mía. Y es que yo creo que, como ya comenté en un video pasado, que Shanks es el personaje en la actualidad y vivo más fuerte de todo One Piece. Hay quienes estén de acuerdo y hay otros que no estén de acuerdo, pero bueno, las opiniones son como los culos y cada uno tiene el suyo. Pero bueno, yendo al grano, teniendo en cuenta la recompensa de Shanks, nos deja saber que es un personaje extremadamente fuerte. Pero, si tan fuerte considero que es, ¿qué opino de la recompensa? Bueno, yo creo que ahí está involucrado el factor de la amenaza que representan para el gobierno. Y es que acá tenemos que tener en cuenta que parece que estos viejos le quisieran chupar el pito a Shanks. Por ende, él no representa una amenaza para el gobierno, o por lo menos bajo los ojos de ellos.
teniendo en cuenta que ellos hasta hacen excepciones para ver a Shanks, teniendo en cuenta que mientras tanto ocurrían las cosas del Reverie. De hecho, Baggy y su tripulación ya son considerados como una tripulación de un emperador debido a los poderes que maneja únicamente, teniendo en cuenta que tanto Crocodile como Mihawk están en su tripulación, poniéndole semejante recompensa a Baggy, ya que para ellos es tan poderoso que pudo hacer que estos dos se unan a su banda pirata. Eso también nos da un indicio de los poderes de Mihawk. Y en la actualidad considero que Barba Negra es el emperador que representa mayor peligro para el gobierno mundial. Y es más, creo que el gobierno lo está comenzando a ver de la misma manera que tal vez veían a Rox en la era antigua. Y no solo eso, sino que creo que tienen los mismos propósitos y sueños de dominar y llegar a gobernar el mundo. Además de su interés por los Poneglyph, el siglo vacío, etc. Y bueno, además recordemos que Barba Negra es un historiador de la concha de su madre que quiere saber todo del mundo. En la historia de One Piece, a los emperadores se les empezó a dar un mayor nivel de importancia a partir de la llegada al Nuevo Mundo. Claro está, teniendo en cuenta que ellos básicamente gobiernan sobre esos mares. Principalmente, la trama de los emperadores tuvo su primer giro de inflexión en el momento que Luffy amenazó con derrotar a Big Mom en la isla Gyojin para hacerla su territorio. Si me tuvieran que preguntar a mí cómo yo creo que surgió el título del emperador, yo lo remontaría básicamente en el momento en el que tanto Barba Blanca como Big Mom o como Kaido empezaban a demostrar su poderío en el mundo. Además, no nos podemos olvidar que casi todo pasa a través de las noticias, o sea, yo creo que tanto Morgans o quien haya venido antes de Morgans se encargaban básicamente de darle el título o el nombre a lo que sea. Por ende, es a través de las noticias que surgió el título del emperador.